Buenos días, Julio Juan. Un abrazo para quienes nos están escuchando a través de Radio Cristal. Vamos hablando sobre su reflexión sobre lo que aconteció el día sábado en Ibarra, en donde se dio un hecho lamentable y obviamente como resultado del femicidio de una persona. Julio Juan, los que me están escuchando debieron haber visto por redes un hecho horroroso. 90 minutos, hora y media, el criminal tuvo a su víctima amenazada con un cuchillo de cocina, porque era un cuchillo gigante. Él era mucho más fuerte, evidentemente, mucho más grande, evidentemente, y la víctima estaba embarazada, evidentemente embarazada, con una barriga grande ya, de su avanzado estado de embarazo. La gente lo rodeó, la policía lo rodeó, lo apuntaron. Pasó una hora apuntándolo, pasó hora y media apuntándolo y nadie se atrevió a disparar como debieron haberlo hecho. Disparar, y sí, dispararle a la cabeza como ha pasado en otros países del mundo, como ha pasado en países hermanos, en países de esta misma región, cercanos a nosotros, que tienen fronteras con nosotros. Cuando hay una víctima amenazada de muerte y está visto que el criminal estaba fuera de sí, pues han ejecutado al criminal, la policía. En este caso no se dio y el criminal ajustició con su cuchillo a una mujer embarazada, a una jovencita embarazada. ¿Qué pasó en todo esto, Julio Juan? Hay que analizar mucho más allá del hecho. En este país las leyes protegen a los ladrones, a los asesinos, a los violadores, protegen a los secuestradores, no protegen a sus víctimas. En este país no hay una política de Estado que defienda a las víctimas y combata a la delincuencia. En este país la policía no está armada como se debe, no tiene municiones como se debe, no tiene ni siquiera para el uniforme. Además, la policía ni siquiera tiene la certeza de que va a ser respaldada por el gobierno central si actúa como debió haber actuado en el caso de Diana, para evitar o para sopesar cuál de los dos derechos humanos tenían que decidir, por el del criminal o por el de la víctima embarazada. Si en este momento esa policía está presa, sí, todos esos agentes están presos, y si hubieran disparado, también estuvieran presos. Entonces decídanse qué es lo que quieren. Hay que también ver el lado de la policía. La policía está conformada en su mayoría por gente pobre, que si van a ser enjuiciados nadie los va a defender y no van a tener un abogado que los defienda y se van a hundir en la cárcel por gente joven, por gente pobre, por gente que no tiene cómo autodefenderse y por gente que no está respaldada por el Estado. ¿Hay policías presos por disparar a delincuentes, sí o no? Hay policías presos. Ahora están presos los que no dispararon. Entonces, ¿qué carajo hacen? ¿Disparan o no disparan? ¿Actúan o no actúan? ¿Los respaldan o no? Existe una política de Estado indiferente a la delincuencia en este momento. Todos deben estar organizados a nivel nacional. Los delincuentes se organizan, la policía debería estar igual de organizada. Los delincuentes tienen las mejores armas, la policía los debería superar en armas si el Estado los apoyara. Que los delincuentes no escatiman en balas, a la policía se las cuentan. Que los delincuentes actúan y son gente que tiene dinero para comprar las armas que poseen. La policía no tiene ni siquiera para cambiarse de uniforme. Esa es la diferencia y la guerra que existe en este momento con la delincuencia. Una guerra desigual, donde las víctimas somos nosotros, todos los ciudadanos. La gente que vio el hecho está pidiendo pena de muerte. Eso es lo que piden en Ecuador. La gente quiere pena de muerte. Vamos a una consulta popular para decidir cadena perpetua para los que violan o matan. Cadena perpetua para que nunca más salgan de la cárcel y no se acerquen a sus familias. Además de eso, las leyes en este momento, y les prevengo a todos los que me escuchan a través de esta emisora, a través de Radio Cristal, en este momento la Asamblea Nacional está discutiendo el proyecto que manda a la cárcel a los que matan, violan, secuestran y roban, para que no salgan con medidas alternativas ni con la pulserita en la pierna, para que no salgan a pasear mediante normas que les facilitan la entrada y salida a la cárcel, para que no salgan a amenazar a sus víctimas. Ojo con todos ellos, ojo con la Asamblea. Vamos ahora como sociedad,
a exigirle a este grupo de personas a las cuales les pagamos que actúen para proteger la vida de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los hombres en este país. Aquí no es una guerra de géneros, como se la quiere determinar. No es los hombres en contra de las mujeres, ni las mujeres en contra de los hombres, ni los extranjeros en contra de los nacionales. No es así. No se trata de una lucha ni de géneros ni de naciones. Se trata de una lucha de gente mala contra gente buena, de gente armada contra gente desarmada, de agresores contra víctimas, de delincuente versus inocente. De eso se trata esta lucha, una lucha desigual, una lucha absolutamente desigual. El Estado debe implementar una política a nivel nacional, debe armar a la policía, debe darle los recursos, dinero, balas, uniformes por los que ahora se pelean, y debe darle el respaldo necesario para que tengan que disparar cuando sepan que deben disparar y no mandarlos presos porque lo hacen. 12 minutos faltan para las 9 de la mañana, 12 minutos y serán las 9 horas. En este caso, 1 hora y 30, Diana secuestrada. Obviamente la persona agresora estaba por quitarle la vida de una u otra manera, pero se da un hecho de que pudimos notar que la policía en este caso, o no sé quiénes estaban en Ibarra, la policía de Ibarra, no está preparada para estos casos de secuestro en calle. Estaba escuchando hace un momento a un policía, si mal no recuerdo, de Canadá, hablaba español, y les estaba enseñando en su vehículo todo con lo que él contaba para combatir a la delincuencia. Primero lo que cargaba en su cinto, desde el revólver, el aparato inmovilizador eléctrico, un tolete especializado, y además los niños, porque les explicaba a los niños, veían cómo tenía además en su vehículo otro tipo de armas, desde metralletas, él decía otro tipo de armas mucho más sofisticadas, y él decía, si un delincuente me saca un arma, yo le saco esta metralleta. Si me saca un cuchillo, yo le saco esta ametralladora. Siempre estaré mejor armado, dijo él, que los delincuentes. Eso dijo el policía, creo que en Canadá, si mal no recuerdo, el video que acabo de ver. Aquí, nuestros policías pelean por un uniforme, les cuentan las balas, los amenazan con meterlos presos si disparan. Y cuando no disparan, también los meten presos. Entonces, ¿qué hacer? Recuerden todos que igual la policía está conformada por jóvenes o hombres pobres, hombres y mujeres pobres, no son hombres y mujeres con plata. Ellos también piensan, pues la ley aquí no es clara. Porque Lo acabas de decir. Puedo tener la facultad para defender la vida de un ser humano que se encuentra amenazado de muerte, como sucede en otros países, como usted lo dijo. La policía le dispara. Si no le dispara en la cabeza, lo dispara para herirlo, depende de la situación. Depende de la situación. Depende de la situación. Pero aquí la ley no es clara, entonces la policía se pone a pensar, ¿lo hago? No lo hago. Y cuando decidieron, ella estaba muerta. Vienen los derechos humanos, vienen los familiares, y todo puede ocurrir. Por tratar de defender la vida de un ser humano que está amenazado de muerte. Y Diana pagó con su vida esa indecisión. Diana pagó con su vida las leyes que nos rigen. Diana pagó con su vida la falta de equipamiento de la policía. Diana pagó con su vida que no hayan francotiradores en la policía. Diana pagó con su vida que no hayan cercado el sitio, acordonado el sitio para que la gente no ingrese y exacerbe más los ánimos del asesino. Diana pagó con su vida la desidia y las leyes y la forma de actuar de este país en torno a los delincuentes. Repito, no es una nación contra otra, no se trata de extranjeros en nuestra tierra solamente, no se trata de una guerra de hombres contra mujeres, se trata de gente mala contra gente buena. Y de eso, si se tratara solamente de que extranjeros llegaron a nuestro país y que se trata de un extranjero, entonces, ¿qué pasa con los 3 jóvenes ecuatorianos que violaron y filmaron la violación de Marta? Son ecuatorianos. Entonces tendríamos que perseguir y corretear a todos los jóvenes de la misma edad porque 3 hicieron algo malo, algo reprochable, algo criminal, un acto cruel, que además lo filmaron. No, tenemos que tener cuidado todos los que me están escuchando. Ahora se ha desatado una ola nueva de violencia contra nuestros hermanos extranjeros. El hecho que este gobierno, el anterior básicamente, porque fue el anterior gobierno, haya permitido a través de sus normas que a este país entren justos y pecadores sin pedirles pasado judicial, no lo deben pagar
las personas, mamá, hijos, niños, que han venido a este país porque creen en la esperanza de poder sobrevivir. No lo tienen que pagar ellos. Ya se está viendo en las redes que los persiguen, que les quieren quemar sus cosas, sus pertenencias. Ellos fueron los que mataron a Diana, esa señora que corría como para salvarle la vida a sus 2 hijos, perseguida por una multitud. ¿Fue la que asesinó a Diana? No, no fue. Y si fuera así, pues entonces tendríamos que perseguir también a jóvenes nuestros, ecuatorianos. El crimen es crimen, viniendo de la mano de quien sea. Y hay que aplicarle todo el peso de la ley. Pero aquí no hay ley que proteja a las víctimas, no hay ley que proteja a Diana, no hubo política de Estado que la proteja. La dejaron morir en un espectáculo cruel ante muchos celulares, que fue lo último que vio Diana antes de recibir las feroces puñaladas. 7 minutos faltan para las 9 de la mañana, 7 minutos, y serán las 9 horas en Radio Cristal de Guayaquil. Una entrevista con la candidata a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano Mañana de Guerrero, doctora Cintia Viteri. Ahora sí vamos a lo que es la campaña. Doctora, ¿cómo la ha ido esta semana, la semana anterior? Julio Juan, los recorridos siguen siendo recorridos de trabajo, donde voy determinando desde cosas tan pequeñas como que las baterías sanitarias en un mercado se acaban de averiar, hasta calles que hacen falta, y todo lo que ya para finalizar la obra en los sectores populares debo de hacer, para finalizar el agua potable, finalizar el alcantarillado. Ya entramos a Sociovivienda a legalizar, pese a que es del gobierno. Ya entramos a Monte Sinaí, gobierno, a legalizar también, porque llegamos a un acuerdo con el ministerio respectivo. Esto en la parte de obras populares, pero Guayaquil no va a parar en su crecimiento. Pero créeme, Julio Juan, que hay días como estos que ni siquiera tengo ánimos de hablar de la grandeza que tenemos como guayaquileños, ni de lo potente que es esta ciudad para seguir creciendo. Cuando han pasado hechos como los que vimos en pantalla, estás tan golpeado que me imagino que todos los que me están escuchando se sienten igual. Te falta el aire, no puedes dormir y piensas en las miles de formas como pudiste haber rescatado a Diana en ese momento. Yo estoy segura que ella debió haber pensado que estaba segura si ya veía a los policías alrededor. En gran cantidad. En gran cantidad. Y eso me impide hablar por lo menos de manera entusiasta de mis proyectos para esta ciudad. Discúlpame, Julio Juan, pero realmente eso es lo que siento. Pero hay un tema, por parte del municipio de Guayaquil, en una promulgación por parte de los concejales, que llegó a la Asamblea Nacional, en donde sigue durmiendo ese proyecto de ley que ustedes que enviaron, que nos sentimos como ciudadanos guayaquileños y respaldamos lo que se decidió. Es un proyecto de ley que ustedes lo deben saber, que se presentó para que quienes matan, roban, secuestran y violan no salgan de la cárcel con medidas alternativas a la libertad, sino que se queden encerrados hasta que oigan su sentencia, que se acaben las pulseritas en los pies que se han convertido en símbolos de poder para los delincuentes, que no la esconden, la enseñan para atemorizar a la sociedad, que además de tener la pulserita andan armados a vista y paciencia de todo el mundo en las calles repartiendo bala, como dicen ellos, e hiriendo inclusive a niños con balas perdidas. Ese proyecto, Julio Juan, presentado por el municipio de Guayaquil, que contó con la votación de todos los concejales de los distintos partidos en el municipio de Guayaquil, está en este momento, luego de un año discutiéndose en la Asamblea Nacional. Tienen que todos como nación, como Guayaquil, como país, ponerse de pie y empezar a través de nuestros teléfonos celulares y las redes sociales a presionar, a obligar, a ordenar a sus empleados, porque son sus empleados los asambleístas, porque ustedes les pagan, que actúen defendiendo a las víctimas, que son muchos más, y eligiendo entre dos derechos, entre el derecho del inocente y el derecho del delincuente, que todos tienen derechos, sí todos, que deben ser tratados como seres humanos, todos, pero en una disyuntiva, ¿qué derecho privilegias? ¿El de una mujer embarazada o el de un hombre con un cuchillo inmenso que le atravesó el pecho? Así es, 3 minutos faltan para las 9 de la mañana para finalizar. Doctor, este hecho nos conmovió, aparte del de Marta, el de Diana también nos conmovió mucho y nos deja muchas dudas sobre cuál debe ser el accionar policial
y que debe ser, de una u otra manera, ser indicado tanto por el presidente de la República, la ministra del Interior, porque algo está fallando. O sea, nos damos cuenta que en este tipo de situación, muchos pueden decir falló la policía, pero a lo mejor los policías también dicen, bueno, si le disparo, me meten preso. Si no le disparo, también me pueden meter preso o a investigación. Es decir, la policía no tiene un respaldo, ese es el hueco que hay aquí. Pero si no tiene ni balas, Julio Juan, ni balas, peor respaldo. Ahora escuché al vicepresidente de la República que dio el respaldo a nivel nacional a los policías para que actúen como deben en momentos como el de Diana, en momentos de delito flagrante, en momentos donde corre peligro la vida de alguien o la seguridad de alguien. Sí, él tiene razón, el respaldo es necesario. Pero el gobierno central no solamente debe dar el respaldo verbal o moral a la policía. Respaldo escrito. Respaldo escrito, una, y capacitación, y armas, y vehículos, y balas, y uniforme, y personal adecuado. Deben contar con francotiradores, un francotirador cerca del sitio, ubicado de manera estratégica ahí. ¿Les enseñaron o no les enseñaron a la policía que en un acto como este deben acordonar el área para que la gente no empiece a gritar alrededor del criminal, lo cual hacía que el criminal se enardezca más y actúe finalmente de una manera tan espantosa como actuó? Todo esto debió haber preveído la Policía Nacional. Pero claro, si no te dan armas, si no te dan respaldo, si te amenazan con llevarte preso, es más, si estás preso, porque hay policías que están presos por actuar, y si ni te cuentan las balas, y si te quitan parte de las balas, y si ni siquiera tienes para la gasolina del carro, y si tienes la amenaza del Estado en que si actúas te vas preso, y ahora vemos que si no actúas también te vas preso, entonces ¿qué haces? Si la delincuencia está mejor armada, mejor organizada, mejor dividida en áreas, mejor preparada y no tienen reparo alguno en disparar porque tienen balas de sobra, ¿contra quién estamos peleando? ¿Contra quién se enfrenta la Policía Nacional? ¿Desarmada? ¿A quien les cuentan las balas? ¿Amenazada? ¿Que debieron haber disparado? Fallaron, amigos, fallaron. El grupo de policía que estuvo rodeando a Diana falló. Debieron haber evaluado el derecho humano que debía prevalecer. La vida del asesino o la vida del bebé que estaba en el vientre de Diana y Diana. Fallaron. Pero hay que ver más allá de todo esto. Hay que ver mucho más allá de todo esto, Julio Juan. Esta es la consecuencia de un Estado que no protege a la víctima, sino al delincuente, de unas leyes que no protege a la víctima, sino al delincuente. Lo que pasó en Pozorja fue haber despertado la ira popular también, un síntoma de lo que está pasando a nivel nacional. El hecho de que la gente persiga indiscriminadamente también a hermanos extranjeros, mujeres, niños, inocentes, también es un síntoma de la ira nacional. Ojalá que el gobierno sepa que este es el momento de actuar y no de hablar. Actúe, ponga las armas en manos de la policía. Asamblea, cambie las leyes y encierre de por vida a los criminales y violadores. Estado central, de los recursos que necesita la fuerza pública para poder proteger a los delincuentes, a las víctimas y poder encarcelar a los delincuentes. Y por último, Julio Juan, todos nosotros, los que estamos desarmados, los que somos víctimas en cualquier esquina de nuestra casa, en el bus, en la calle, deberíamos sentirnos protegidos y respaldados por el Estado al cual nosotros alimentamos con nuestros impuestos. Entonces, por lo menos que se dediquen a cuidar nuestra vida y a protegernos. Gracias, doctora Cintia Viteri, por su presencia. Gracias, Julio Juan. De Guayaquil. Ya son las 9 de la mañana con 2 minutos.